Continuamos con este tema de la semana 9, que es fuerzas centrales y problemas de dos cuerpos. Aquí tengo dos cuerpos en este diagrama parecido al que vimos en el video anterior, y ahora vamos a profundizar sobre cómo resolver el problema de movimiento de estos dos cuerpos usando el lagrangiano. Para eso vamos a necesitar coordenadas generalizadas, y en este caso vamos a usar dos coordenadas generalizadas. Una va a ser la posición relativa que ya vimos en el video anterior, la diferencia entre las dos posiciones, que es este vector de acá, y la otra va a ser el vector que me dice dónde está el centro de masa. Este vector está definido como M1 por R1 más M2 por R2, la posición R2, entre la masa total, que en este caso sería M1 más M2. Lo podemos poner también como M1 por R1 más M2 por R2 entre M mayúscula, y esa M mayúscula es la masa total. Ahora, la distancia del centro de masa en esta línea, el centro de masa tiene que estar a lo largo de esta línea, pero a qué altura va a estar va a depender de la proporción entre M1 y M2. Vamos a poner, por ejemplo, que M1 fuera 1/3 de la masa M2, o al revés, que la masa M2 fuera 3 veces la masa M1. En ese caso, el centro de masa tiene que cumplir la misma proporción. Significa que el centro de masa, bueno, va a estar más cargado hacia el M2. Aquí el vector posición del centro de masa va a estar por acá. El centro de masa va a ser este, y se va a cumplir que esta distancia es 1/3 de esta otra distancia, o al revés, ¿no? Que aquí voy a tener 3 veces la distancia que tengo de aquí a acá. Esa es muy útil para ir ubicando dónde está el centro de masa. Otra cantidad importante va a ser el momento total del sistema, que voy a llamar P mayúscula, y ya sabemos que para todo el sistema pues cumple con presentar, por ejemplo, esta definición. Va a ser igual a la masa total por la velocidad del centro de masa. El centro de masa sirve como para regresar a poder trabajar con estas dos partículas, o si fueran 3 o 4, en términos de una sola partícula, que sería toda la masa concentrada en este punto de aquí, el centro de masa. Sabemos que como no hay fuerzas externas, es un sistema aislado, las únicas fuerzas que hay son las que hay entre las dos masas, y son fuerzas internas. Entonces el momento total tiene que ser constante. Si el momento total es constante, pues también es constante esta velocidad del centro de masa. Ahora, podemos escoger, justamente como la velocidad es constante, un marco de referencia inercial en donde el centro de masa esté quieto, el punto de vista del centro de masa. Si la velocidad es constante, no hay aceleración, y podemos hacer eso. Ahora, si queremos usar estas dos coordenadas como las coordenadas generalizadas, lo único que nos hace falta es otras ecuaciones de transformación para saber cómo ir de la R1 y R2, las posiciones cartesianas o en cualquier otro sistema, a R relativa y R del centro de masa. Entonces, esas ecuaciones de transformación van a ser estas. R1 es la R del centro de masa, o sea, primero llego aquí y luego más esta proporción entre M2 y la masa total por la R relativa. Empiezo aquí, avanzo con el vector R mayúscula y luego avanzo siguiendo la dirección de R relativa y siguiendo esta proporción para saber exactamente cuánto avanzar. Para el R2 empiezo igual, avanzo en la dirección R, luego me voy a ir en el sentido contrario, así que le pongo un menos, y para saber exactamente cuánto avanzar, tengo esta proporción M1 entre M, en este caso es menos distancia la que tengo que avanzar en la dirección del vector R relativo. Estas dos son las ecuaciones de transformación. Ya que tengo estas ecuaciones de transformación, puedo seguir mi ruta de siempre. Primero tengo que encontrar la T, la energía cinética, tengo que saber cuál es la energía potencial, después defino cuál es mi lagrangiano, que es energía cinética menos energía potencial, y luego resuelvo las ecuaciones de Lagrange, ¿no? Bueno, vamos a sacar la energía cinética. Como son dos masas, pues voy a tener la energía cinética de la primera más la energía cinética de la segunda. Y ahora voy a sustituir esto de acá. Entonces, sustituyendo, voy a tener un medio de, por ejemplo, M1.
aquí ya voy a factorizar el 1/2 que está aquí y acá, y en vez de R1 punto pues voy a sustituir con esto. R1 punto sería R del centro de masa punto más M2 sobre la masa total por R punto nada más, esta de aquí, y todo eso al cuadrado. Voy a hacer lo mismo para el M2 sustituyendo en R2 puntos esto. Voy a tener M2 por R punto del centro de masa menos M1 sobre M R relativa punto al cuadrado. Eso sería R2 punto. Simplificando un poco, voy a ver que la energía cinética es 1/2 de la masa total por la R del centro de masa más M1 por M2 sobre la masa total por la R relativa al cuadrado. Aquí vemos que tiene la forma como de energía cinética de dos partículas, son pseudopartículas. Voy a tener la energía cinética del centro de masa y la energía cinética de una partícula que tiene que ver con el movimiento relativo. No es una partícula como tal, pero se comporta como si fuera. Entonces, esto sería la masa de esa pseudopartícula y la voy a llamar mu. Mu es justamente M1 por M2 sobre la masa total, o si quieren lo podemos poner como M1 por M2 sobre la suma M1 más M2. A esta es a la que se le llama masa reducida. Y entonces podemos escribir nuestra energía cinética como 1/2 de la masa del total por la posición, la velocidad del centro de masa más 1/2 de esta masa reducida mu por R punto relativo al cuadrado. Ahora, si escribo el lagrangiano con esta ecuación de la energía cinética, voy a tener que el lagrangiano es energía cinética menos energía potencial. La energía cinética es esto y lo voy a acomodar así: 1/2 de la masa total por la R punto del centro de masa, y luego más voy a agrupar lo demás: 1/2 de la mu por la R relativa punto al cuadrado menos la energía potencial, que también depende de esta energía, de esta distancia relativa a R, y por eso lo agrupé así. Entonces tengo algo que básicamente lo puedo poner como un lagrangiano que está relacionado con el centro de masa, y todo esto de acá pues tiene forma de lagrangiano que está relacionado con la posición relativa, y esto nos va a servir porque significa que el lagrangiano en realidad lo podemos separar en dos movimientos: un movimiento relacionado con la R del centro de masa y otro con la R relativa, y eso es una gran simplificación.